Bien, ahora sí vamos a ver aplicado conceptos vistos en los anteriores videos, dando inicio a la fertilización, con el cual va a comenzar una nueva vida. La fertilización representa el momento en el que los gametos masculinos y femeninos se unen para dar origen a un nuevo organismo. Para que este proceso crítico ocurra de manera exitosa, tanto el espermatozoide como el ovocito deben haber experimentado una serie compleja de cambios preparatorios durante la gametogénesis y su posterior transporte hacia el sitio de encuentro. El resultado final de la fertilización es la formación del cigoto, la célula que posee las características genéticas completamente nuevas e irrepetibles. Esta singularidad genética confiere individualidad al nuevo ser y marca el comienzo de su desarrollo como organismo multicelular. Es importante que comprendamos las características específicas de los gametos y los pasos detallados de la fertilización, ya que este conocimiento va a ser fundamental para el diagnóstico de problemas de infertilidad y para la implementación de soluciones mediante técnicas de fertilización asistida. Antes de continuar, es necesario clarificar la distinción terminológica importante. Aunque los términos fertilización y fecundación se utilicen frecuentemente como que son lo mismo, la fertilización se refiere específicamente al proceso de unión de los gametos, mientras que la fecundación indica el sitio anatómico donde ocurren los procesos, ya sea dentro o fuera del cuerpo. Para que la fertilización sea exitosa, los gametos deben alcanzar tres tipos de madurez: morfológica, funcional y bioquímica. Además, es crucial que se reúnan en el lugar y momento apropiados para que ocurra la unión. Una vez que los gametos son liberados de sus respectivas gónadas, deben ser transportados hasta la ampolla de las tubas uterinas, que es el sitio habitual donde ocurre la fertilización. Durante este trayecto, los gametos experimentan su último periodo de maduración, completando los procesos necesarios para la fertilización exitosa. La ovulación tiene lugar aproximadamente a la mitad de cada ciclo sexual femenino, momento en el cual un ovocito secundario es expulsado del folículo maduro en el ovario. Es importante notar que este ovocito se encuentra detenido en la metafase 2 de la meiosis y va a estar rodeado por dos estructuras protectoras, las cuales son la zona pelúcida y la corona radiada. Las tubas uterinas desempeñan un papel activo en la captura del ovocito. Bajo la influencia de las elevadas concentraciones de estrógenos durante el periodo periovulatorio, las tubas experimentan varios cambios funcionales importantes. Primero, las fimbrias realizan movimientos de barrido sobre la superficie ovárica, actuando como estructuras especializadas que atrapan al ovocito recién liberado. Segundo, se produce un aumento en los movimientos peristálticos de la musculatura tubárica. Tercero, se incrementa significativamente la cantidad de cilios en las células epiteliales que recubren el interior de la tuba. Todos estos mecanismos trabajan de manera coordinada para llevar el ovocito hacia la luz tubárica, donde permanecerá esperando la llegada de los espermatozoides capacitados en la porción ampular. Un factor crítico que debemos considerar es el tiempo. El ovocito debe ser fertilizado antes de 24 horas tras su liberación, ya que después de este periodo comienza a degenerar y es destruido, perdiendo completamente su capacidad de ser fertilizado. Los espermatozoides deben recorrer una distancia considerable, desde los túbulos seminíferos de los testículos del hombre hasta las tubas uterinas de la mujer para encontrarse con el ovocito. Es importante comprender que el mecanismo principal de transporte de los espermatozoides no depende primariamente de su motilidad propia.
sino que es realizado principalmente por las contracciones musculares de los conductos sexuales, tanto masculinos como femeninos. Una vez liberados del epidídimo, los espermatozoides pueden sobrevivir entre 48 y 72 horas en el tracto reproductor femenino. Esta sería una vista posterior de los genitales internos femeninos. Los espermatozoides depositados en la vagina deberán ascender por los diferentes componentes del conducto genital femenino hasta alcanzar la porción ampular de las tubas uterinas, donde ocurre habitualmente la fertilización. La cantidad de espermatozoides disminuye considerablemente durante todo el trayecto de ascenso que van a ir recorriendo. Una vez que los espermatozoides alcanzan su maduración morfológica en los túbulos seminíferos, son liberados a la luz de estos túbulos. Desde allí se desplazan mediante contracciones musculares siguiendo una ruta específica. Los túbulos rectos, la red testicular, conductillos eferentes y finiquitando con el epidídimo. En el epidídimo, los espermatozoides permanecen varios días completando la fase de maduración epididimaria, un proceso que veremos en detalle más adelante. Durante el orgasmo masculino ocurre la eyaculación, que consiste en el desplazamiento rápido de los espermatozoides desde el epidídimo hacia los conductos deferentes, los conductos eyaculadores y la uretra masculina. Durante este trayecto, los espermatozoides se mezclan con las secreciones de las glándulas anexas del aparato reproductor masculino para constituir el semen. Esta imagen creo que ya la habíamos utilizado en anteriores videos, pero de todas formas nos sirve para ejemplificar lo que estamos viendo ahorita. Estos, recordando, son los genitales tanto externos como internos masculinos. Los espermatozoides producidos en los testículos y almacenados en el epidídimo se le agregan, además de las secreciones propias del epidídimo y testículos, las de las vesículas seminales, próstata y otras glándulas para conformar el semen que se ha depositado en la vagina. El paso de los espermatozoides por los conductos genitales femeninos representa un proceso extremadamente complejo. Una vez que el semen es depositado en la vagina durante el acto sexual, los espermatozoides deben superar tres etapas principales. Primero, cruzar el cuello uterino. Segundo, ascender por el útero. Tercero, desplazarse a través de las tubas uterinas en busca del ovocito. Este desplazamiento es realizado fundamentalmente por las contracciones musculares del útero y las tubas uterinas, en donde este trayecto los espermatozoides enfrentan varios obstáculos y deben experimentar un proceso de maduración final conocido como capacitación, que los prepara definitivamente para la fertilización. El ambiente vaginal presenta desafíos significativos para los espermatozoides. El pH vaginal es de aproximadamente 4.3, lo cual constituye un medio inhóspito para su supervivencia. Sin embargo, las propiedades amortiguadoras del semen modifican el pH vaginal, elevándolo a aproximadamente 7.2, lo que permite la supervivencia de cantidades significativas de espermatozoides, aunque una parte considerablemente muere durante este proceso, reduciendo el número inicial. El cuello uterino, de aproximadamente 2.5 centímetros de longitud y con un conducto cervical de escasos milímetros de diámetro, presenta criptas especializadas que almacenan espermatozoides para su liberación paulatina durante las siguientes 48 a 72 horas después del coito. Un aspecto fundamental es que el moco cervical cambia su consistencia de manera cíclica. Entre los días 9 y 16 del ciclo sexual, el moco presenta una consistencia hilante, conocida como moco E, debido al aumento del contenido de agua por acción de los estrógenos.
Esta consistencia favorece significativamente el tránsito de espermatozoides. En contraste, antes del día 9 y después del día 16 del ciclo, el moco presenta una consistencia espesa, denominada moco G, debido a la influencia de la progesterona, lo cual dificulta o incluso impide completamente el paso de los espermatozoides. Por ejemplo, en una exploración vaginal, tanto en esta imagen, la que dice A y B, son las características del moco E, las cuales son mucho más líquido y filante, que se observa entre los días 9 y 16 del ciclo sexual femenino, mientras que la imagen con la letra C, es la característica del moco G, la cual ya es mucho más espeso, que se aprecia antes del día 9 y después del día 16 del ciclo sexual femenino. Las características del moco, como ya les había dicho, son las que facilitan o dificultan el transporte de los espermatozoides, así como también modifican el diámetro del orificio cervical. Solo comparen el orificio de la imagen A con la del C, o sea, es la diferencia que se presenta. Bien, ahora, los espermatozoides deben recorrer una distancia intrauterina de 5 a 7 centímetros. Aunque su velocidad de desplazamiento individual es de aproximadamente 35 micrómetros por segundo, las contracciones del miometrio constituyen un factor crucial que favorecen su ascenso. Estas contracciones permiten que los espermatozoides lleguen a las tubas uterinas en cuestión de minutos después de la relación sexual. La concentración de espermatozoides continúa disminuyendo durante este transporte y la mayoría se dirige hacia la tuba uterina del lado donde ha ocurrido la ovulación. Al alcanzar la tuba uterina, los espermatozoides se mantienen transitoriamente unidos al epitelio tubárico. Es en este punto específico y durante su ascenso por el conducto reproductor femenino que experimentan la capacitación, el fenómeno absolutamente indispensable que los prepara para la fertilización. El gameto masculino debe experimentar tres fases distintas y secuenciales de maduración para poder efectuar la fertilización exitosamente. La primera fase es la espermatogénesis, que ocurre en los testículos. La segunda fase es la maduración epididimaria, que sucede durante su paso por el epidídimo. Y la tercera y última fase es la capacitación, que se lleva a cabo en el conducto reproductor femenino. La espermatogénesis constituye el proceso de producción de espermatozoides morfológicamente maduros a partir de células precursoras, las cuales son las espermatogonas. Este proceso se realiza en el interior de los túbulos seminíferos, los testículos, de manera constante durante toda la vida adulta del varón, iniciándose en la pubertad. Es fundamental recordar que este proceso está controlado hormonalmente por un eje integrado que incluye el hipotálamo, la adenohipófisis y el propio testículo. A pesar de que un espermatozoide concluye su morfogénesis siendo morfológicamente maduro en este punto, aún no es funcionalmente apto para la fertilización. Aunque los espermatozoides son morfológicamente maduros al abandonar los testículos, funcionalmente son completamente incompetentes, ya que son inmóviles e incapaces de realizar la fertilización. Esta situación se modifica dramáticamente durante su tránsito de aproximadamente 14 días por las diferentes regiones anatómicas del epidídimo, las cuales son la cabeza, el cuerpo y cola. Durante este periodo experimentan adecuaciones fisiológicas y bioquímicas fundamentales que les confieren el potencial de desarrollar motilidad progresiva y adquirir la capacidad básica de fertilizar. Estos cambios ocurren principalmente por la remodelación de su plasmalema, que es la membrana celular del espermatozoide, mediante el intercambio o modificación del líquido y proteínas específicas. Es importante notar que, aunque la motilidad se hace posible durante la maduración epididimaria,
Se necesita la manifestación completamente solo una vez que los espermatozoides han sido eyaculados y mezclados con los otros componentes del semen, especialmente la fructosa secretada por las vesículas seminales que proporciona el sustrato energético necesario. La capacitación representa el proceso mediante el cual los espermatozoides, además de los cambios funcionales adquiridos durante la maduración epididimaria, se tornan completamente fertilizantes. Este proceso ocurre progresivamente a medida que los gametos ascienden por el conducto reproductor femenino. La capacitación se caracteriza por cambios bioquímicos y biofísicos que se modifican profundamente en la superficie del espermatozoide, con una alteración del pH intracelular y la estimulación de sistemas de transducción de señales. Como resultado de la capacitación, los espermatozoides desarrollan tres capacidades críticas. Primero, un patrón de hiperactividad que se caracteriza por movimientos más vigorosos y menos lineales, que facilitan la penetración a través de las barreras que rodean al ovocito. Segundo, la capacidad de reconocimiento y adhesión específica a la zona pelúcida del ovocito. Tercero, la capacidad de experimentar la exocitosis acrosómica, que es la liberación de enzimas necesarias para penetrar las cubiertas del ovocito. Durante este proceso, el plasmalema del espermatozoide libera colesterol, lo que modifica las propiedades de la membrana. El ion bicarbonato tiene un papel directo en la remodelación de la superficie celular, confiriendo al espermatozoide una membrana perdón, fusogénica y la capacidad de responder específicamente a las glucoproteínas de la zona pelúcida. De los millones de espermatozoides depositados inicialmente en la vagina, solamente unos pocos cientos, aproximadamente entre 200 y 300, logran llegar capacitados a la vecindad del ovocito secundario en la porción ampular de la tuba uterina. Esta cifra ilustra la selectividad extrema del proceso reproductivo. El ovocito se encuentra protegido por múltiples capas. Está limitado por su plasmalema y rodeado por la zona pelúcida y las células foliculares unidas por puentes de ácido hialurónico, formando la estructura conocida como corona radiada. La hiperactividad de los espermatozoides, lograda mediante la capacitación y la liberación de hialuronidasa por su acrosoma, permiten tres acciones secuenciales. Primero, separar las células foliculares. Segundo, atravesar entre ellas. Y tercero, ponerse en contacto directo con la zona pelúcida. Este contacto directo es una condición indispensable para que los espermatozoides capacitados experimenten la reacción acrosómica. La zona pelúcida es una matriz extracelular porosa que rodea a los ovocitos y al óvulo en los mamíferos. Esta estructura es temporal, ya que desaparece completamente en la etapa de blastocitos durante el desarrollo embrionario posterior. En el ser humano, la zona pelúcida está compuesta por cuatro glucoproteínas sulfatadas unidas por enlaces covalentes, las cuales son HZP1 hasta la 4. Estas proteínas constituyen una barrera selectiva que permite el paso únicamente de espermatozoides de la misma especie. La interacción entre los espermatozoides y la zona pelúcida es una buena medida específica por especie, lo que constituye un mecanismo de aislamiento reproductivo. La unión fuerte está mediada por moléculas específicas presentes tanto en los espermatozoides como en la zona pelúcida. La reacción acrosómica es experimentada por los espermatozoides cuando se unen a la zona pelúcida y constituye, fundamentalmente, una reacción exocítica. Es decir,
un proceso de liberación de contenido celular hacia el exterior. Durante este proceso ocurren varios eventos simultáneos. El plasmalema, el espermatozoide, se fusiona en múltiples sitios con la membrana acrosómica externa. Estos sitios de fusión se rompen, creando perforaciones que permiten que el contenido del acrosoma, que es rico en enzimas digestivas, sea vaciado al exterior. Como consecuencia directa, los espermatozoides que han experimentado la reacción acrosómica pierden la parte más proximal del plasmalema y este ahora comienza en el denominado segmento subecuatorial. Los principales inductores de la reacción acrosómica incluyen la progesterona, la albúmina sérica, el líquido folicular, el ácido hialurónico y las glucoproteínas de la zona pelúcida, específicamente HZP1, 2 y 4. Es importante comprender que los receptores primarios para los espermatozoides se encuentran en la glucoproteína HZP3, mientras que la HZP2 posee receptores secundarios. La fusión se logra mediante interacciones complejas entre carbohidratos, proteínas y complejos proteínas carbohidratos presentes en la superficie de ambos gametos. Una vez que un espermatozoide ha atravesado exitosamente la zona pelúcida y el espacio perivitelino, se produce el contacto directo y la fusión de la membrana postrosómica del espermatozoide con el plasmalema del ovocito. Seguidamente, todo el contenido del espermatozoide se introduce en el interior del ovocito. Este contacto inicial está mediado por un sistema específico ligando-receptor altamente especializado. Los receptores localizados en el plasmalema del ovocito están representados por las moléculas CB9 y la integrina alfa 6. Los ligandos postulados en el espermatozoide son isumo 1, fertilina y ciristetina. Originalmente, estos ligandos se ubican en toda la superficie de la cabeza del espermatozoide, pero su localización cambia específicamente al segmento subecuatorial una vez que ha ocurrido la reacción acrosómica. La unión del espermatozoide con el ovocito desencadena inmediatamente mecanismos para evitar la poliespermia, que sería la fertilización por más de un espermatozoide. Esta unión da lugar a la formación de un huevo o cigoto, a partir del cual se desarrollará un nuevo organismo multicelular genéticamente distinto de sus progenitores. Una vez que un espermatozoide ha logrado la fertilización exitosa, se activan inmediatamente dos mecanismos o bloqueos para impedir la penetración de otros espermatozoides en el ovocito. Los mecanismos rápidos o de reacción cortical consisten en una despolarización transitoria del plasmalema del ovocito. Esta despolarización inactiva inmediatamente los receptores a los espermatozoides y se propaga en apenas 2 a 3 segundos por toda la periferia del ovocito durante aproximadamente 5 minutos. El mecanismo lento o reacción de zona implica la entrada masiva de calcio al ovocito. Esta entrada de calcio provoca que los gránulos corticales que se encuentran localizados en la periferia del ovocito se acerquen y se fusionen con el plasmalema, vaciando su contenido, que incluye enzimas hidrolíticas y polisacáridos, al espacio perivitelino. La acción de estas sustancias inactiva permanentemente los receptores de espermatozoides, especialmente la HZP3, en la superficie porosa de la zona pelúcida. Habitualmente, solo un espermatozoide fertiliza el ovocito, asegurando la normalidad cromosómica del embrión. En casos excepcionales, la dispermia o poliespermia, que es la fertilización por dos o más espermatozoides,
resulta en un embrión triploide con 69 cromosomas, que generalmente es abortado de forma temprana y no origina gemelos. Como resultado de la fertilización, se logran múltiples eventos cruciales para el desarrollo posterior. Primero, se produce la reanudación y terminación de la segunda división meiótica del ovocito, dando origen a un óvulo completamente maduro. Segundo, ocurre la expulsión del segundo cuerpo polar y la formación del pronúcleo femenino. Tercero, el núcleo del espermatozoide comienza a descondensarse y se denomina pronúcleo masculino. Es importante señalar que ambos pronúcleos duplicarán su ADN antes de fusionarse. Cuarto, se restablece el número diploide de cromosomas, que es 46, característicos de la especie humana. Quinto, se determina genéticamente el sexo del nuevo individuo. Será femenino si el espermatozoide portaba el cromosoma X o masculino si portaba el cromosoma Y. Sexto, ocurre la anfimixis, que es la mezcla de los cromosomas paternos y maternos. Este evento, junto con la recombinación genética ocurrida durante la meiosis, da lugar a un nuevo ser genéticamente único e irrepetible. Séptimo, se forma el huevo o cigoto, que constituye la primera célula del nuevo individuo. Finalmente, se produce la reactivación metabólica del huevo, lo que permite el inicio de la segmentación y la formación inicial del embrión. Bien, aquí tenemos la formación del cigoto e inicio de su primera división mitótica. En la primera imagen, la A, ha terminado la fertilización y el espermatozoide se encuentra ya en el interior del óvulo. En la imagen B, se han formado los pronúcleos masculinos y femeninos y comienza a desplazarse uno hacia el otro. En la imagen C, los pronúcleos comienzan a fusionarse para constituir un único núcleo con 46 cromosomas. En la imagen D se inicia la primera división. Una vez ocurrida la fertilización, el cigoto comienza inmediatamente su transporte por la tuba uterina en dirección hacia el útero. Este movimiento es inicialmente rápido y posteriormente se vuelve más lento. Mientras avanza por la tuba, entre 24 y 30 horas después de la fertilización, el cigoto completa su primera división de segmentación, que es una división mitótica. El resultado de esta primera división es la formación de los dos primeros blastómeros, que son las células totipotenciales con capacidad de generar cualquier tipo celular. Cada blastómero tiene aproximadamente la mitad del volumen del cigoto original y ambos permanecen contenidos dentro de la zona pelúcida, que proporciona protección durante estas primeras etapas. Las divisiones de segmentación continuarán de manera ligeramente asincrónica, lo que explica la presencia de etapas como tricelular, tetracelular, pentacelular, etcétera, etcétera, durante todo el desarrollo temprano. Bien, ahora pasando con la siguiente parte del video, vámonos a aspectos un poco más clínicos. El semen está compuesto por componentes celulares de origen testicular, que son los espermatozoides, y un componente líquido que proviene de varias glándulas especializadas. Eso ya lo tenemos claro dado todo el video. El líquido seminal tiene las siguientes composiciones. 60% proviene de las vesículas seminales y es rico en fructosa, que proporciona la energía a los espermatozoides. 30% proviene de la secreción prostática, que contiene fosfatasa ácida, ácido cítrico y zinc, y el 10% restante es aportado por el epidídimo, testículos y otras glándulas menores.
Las variaciones en las proporciones de estas secreciones pueden orientar significativamente del diagnóstico de alteraciones en estos órganos específicos. Existe evidencia científica sólida de que la cantidad del semen ha disminuido progresivamente en los últimos 70 años, por lo menos desde la fuente que tomé en cuenta para realizar toda la presentación, donde la concentración espermática ha disminuido de 113 por 10 a la sexta espermatozoides por mililitro en 1940 a 66 por 10 a la sexta en 1990. Similarmente, el volumen del semen ha disminuido de 3.40 a 2.75 mililitros en el mismo periodo. Esta disminución se ha asociado con múltiples factores, como son la exposición a contaminantes ambientales, hormonas disruptoras endocrinas e ingesta excesiva de grasas saturadas que presentan una correlación negativa con la concentración espermática. Por otro lado, existen los factores que mejoran la calidad seminal, como son la ingesta de grasas ricas en omega 3, que se ha relacionado de manera positiva con la morfología espermática. Y la ingesta de antioxidantes se asocia con el aumento de la cantidad total de espermatozoides móviles y el aumento del volumen del semen. Bien, estos son los límites de referencia que hay que tomar en cuenta para que si se llega a ver que alguno de estos datos está alterado, bueno, saber en qué órgano específico está ocurriendo algún problema o tenga alguna situación. Bien, ahora, las técnicas de fertilización asistida son métodos especializados utilizados cuando una pareja no puede lograr la fertilización de forma natural. La infertilidad se define médicamente como la incapacidad para lograr un embarazo espontáneo después de 12 meses de relaciones sexuales regulares y sin protección anticonceptiva. Las estadísticas indican que la infertilidad se debe en un 40% a un factor femenino, 40% a un factor masculino y 20% a las combinaciones de ambos factores. Estas técnicas implican la manipulación directa de espermatozoides, ovocitos o ambos gametos para lograr el embarazo. El primer nacimiento documentado médicamente mediante fertilización in vitro con transferencia de embriones fue realizado en 1978 por Edwards y Stockton, marcando un hito en la medicina reproductiva. Los métodos más utilizados actualmente son la fertilización in vitro más transferencia de embriones, conocida como FIV más TE, y la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, denominada IIC. Ambas técnicas comparten los pasos iniciales. Primero, se realiza hiperestimulación hormonal ovárica administrando hormonas a la mujer para poder obtener varios ovocitos maduros simultáneamente. Segundo, se procede a la obtención de ovocitos mediante la paroscopía, funcionando los folículos para recolectar los ovocitos disponibles. Tercero, se realiza el cultivo de ovocitos depositándolos en placas de Petri con un medio de cultivo adecuado y manteniéndolos hasta que alcancen la etapa de ovocito secundario. En la FIB más T, los ovocitos obtenidos se ponen en contacto con espermatozoides previamente capacitados y se espera que ocurra la fertilización espontánea en el laboratorio. El éxito de la fertilización se identifica por la exclusión del segundo cuerpo polar y la presencia visible de los pronúcleos masculinos y femeninos. Los cigotos fertilizados se mantienen en cultivo especializado, monitoreando periódicamente su segmentación y desarrollo. De acuerdo con las características morfológicas y de división de los cigotos, se seleccionan los tres mejores embriones y se transfieren al útero materno para que continúen su desarrollo e inicien la implantación. Los embriones restantes pueden ser criopreservados para su posterior utilización en ciclos futuros. Existe evidencia de un mayor aumento en la frecuencia de defectos congénitos en bebés nacidos mediante FIB más T, aunque estadísticamente la diferencia no es significativa si se compara con los nacidos por fertilización espontánea.
En la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, bajo observación microscópica directa, los ovocitos se mantienen fijos con una micropipeta especializada. Con una micropipeta extremadamente fina se introduce un espermatozoide o espermátide directamente a través de la zona pelúcida y el plasmalema del ovocito. Se monitorean cuidadosamente los cambios que indican una fertilización exitosa y el procedimiento posterior para la transferencia de embriones es similar al utilizado en la FIV+TE. Se ha observado una mayor frecuencia de defectos congénitos en los bebés nacidos mediante esta técnica y esta diferencia sí es estadísticamente significativa en comparación con los nacidos por fertilización espontánea. Sin embargo, aún se están investigando si esta mayor frecuencia se debe al método en sí mismo o a la calidad de los gametos utilizados en el proceso, considerando que ya existían dificultades reproductivas que impedían el embarazo espontáneo. Bien, la maternidad subrogada es una opción, se considera cuando, por diversas circunstancias como defectos congénitos o patologías uterinas, la mujer carece de útero funcional. En estos casos se realiza una FIV más T utilizando las células germinales de la pareja y los embriones resultantes se transfieren a mujeres que actúan como gestantes subrogadas. Se establecen contratos legales específicos para estipular claramente quiénes son los padres biológicos y quiénes ejercerán la patria potestad. La donación de ovocitos para aquellas mujeres que carecen de ovocitos propios debido a diversas condiciones médicas, se recurre a la donación de ovocitos de donantes compatibles. En este proceso también se encuentran estrictamente regulados por marcos legales específicos que protegen los derechos de todas las partes involucradas. En resumen, la fertilización representa un proceso extraordinariamente complejo que requiere la coordinación precisa de múltiples eventos biológicos, desde la maduración de los gametos hasta la formación del cigoto. Cada paso debe de ocurrir de manera exacta para asegurar el inicio exitoso de una nueva vida. El conocimiento detallado de estos procesos no solo nos permite comprender las magnificencias de la reproducción humana, sino que también nos proporciona las bases científicas necesarias para el diagnóstico y tratamiento de la infertilidad mediante técnicas de fertilización asistida.